siguiente ponencia de la tarde de hoy, que se titula El elemento léxico árabe en la pesca del atún con almadraba, proceso del cambio léxico-semántico, a cargo de doña Mercedes Soto Melgar. Es doctora en lengua española por la Universidad de Granada. El doctorado versó sobre la terminología marinera gaditana, especializándose así en las palabras y las cosas del mar de Cádiz. Como investigadora, sus líneas principales de investigación son la dialectología y etnografía, líneas que se encuentran en el estudio del léxico marinero gaditano y andaluz. Autora del libro El arte de pescar palabras, en el que se recogen lenguas y cultura del pueblo marinero gaditano. Como especialista en la materia, ha colaborado con instituciones como la Tarifeña, Bailo Claudia, o con profesores como Darío Bernal. Ha trabajado en diferentes universidades públicas andaluzas. Y en la Universidad de Jaén es profesora contratada doctora desde 2025. Mercedes, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Agustín. En primer lugar, pues darle las gracias a Agustín, al alcalde de Zahara de los Atunes, porque me haya invitado. La verdad que soy conocedora de las jornadas, las he seguido otros años y me alegra ser este año una de las ponentes invitadas, ¿no? El título, a lo mejor he pecado un poco de academicista, ¿no? Voy a intentar que sea una ponencia entretenida y que os vayáis con un conocimiento amplio de las palabras que tienen su origen en el árabe. Y creo que en boca de nuestra compañera Ana, pues ya hemos escuchado muchas de ellas. Vamos a hablar de la palabra almadraba, de la palabra raez, vamos a hablar de la palabra falucho y os voy a contar un poquito la historia de todas estas palabras. Aquí pues tenemos un pequeño índice, pero yo quiero empezar explicando un poco que la almadraba es un arte de pesca milenario. Se emplea desde la época de los fenicios y ya hay testimonios que nos explican cómo se pescaba, cómo se salaba o cómo se comercializaba el atún. Por ejemplo, un textito, ¿no?, que voy a leer, dicen que los fenicios que habitan la llamada Gadeira, Cádiz, cuando navegan más allá de las columnas de Heracles con viento de levante, arriban en 4 días a unos lugares desiertos, llenos de algas y de ovas que durante la bajamar no se ven bañados, pero que se inundan con la pleamar. Hablan de estas zonas con las mareas vivas, ¿verdad?, que el agua parece que viene y que se va y que desaparece, y que en ellos se encuentran una extraordinaria cantidad de atunes de increíble tamaño y grosor. Una vez que los salazonan y envasan, los llevan a Cartago. Es decir, ya existía una técnica de pesca que no es la actual almadraba de buche, pero con la que se pescaban los atunes, se salaban y después se comercializaban. Luego hay otro texto muy interesante que nos habla ya de época romana, que nos habla un poco de cómo era la estructura de la almadraba, que parecía una gran ciudad. Realmente cuando hoy en día nos acercamos a las almadrabas, son enormes, ¿verdad? Desde la playa llaman la atención lo grande que es este arte en comparación con otros artes que se utilizan en la provincia de Cádiz. Dice Eliano: los que habitan todo este territorio conocen muy bien la llegada de los atunes y saben también en qué momento del año llegan los peces. Esto sigue siendo así hoy en día, ¿no? Se sabe perfectamente cuándo salen del Atlántico, pasan por el Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, para darles pesca. Dice, y hacen muchos preparativos contra ellos, disponiendo botes, redes y una alta atalaya. De esto nos ha hablado Ana ahora mismo. Las redes son grandísimas, no demasiado ligeras ni sostenidas por cochos, sino más bien lastradas con plomo. Estamos hablando de otro arte diferente. Es el arte, la almadraba de vista o tiro, llamada así de vista porque se avistaba a los atunes desde las torres atalayas, y de tiro porque, como nos ha dicho Ana, era como una jávega gigante y se tiraba de los bordes de esa red desde las orillas de las playas, como después vamos a ver en algunas imágenes. Dice, y es aquí lo que sucede: cuando el cardumen de atunes se encamina a mar abierto, el que vigila en la torre, que se le llamaba el atalayero, a grandes voces ordena a los pescadores que persigan en aquella dirección y que se dirijan remando al mar abierto. Decían, el cardumen de atún viene por levante o viene por poniente, tiene esta dirección. Incluso eran capaces, por lo que ocurría en el agua, la forma que adoptaba el agua, de decir el número de atunes que llegaban en ese tropel.
Y ellos, atando a uno de los abetos que sostienen la atalaya una cuerda larguísima que está atada también a las redes, hacen avanzar las barcas ordenadamente y en columna, navegando unas cerca de otras, porque la red se reparte entre todas. Eran distintos sistemas de redes que hacían cercos en el agua para después acercar el atún hasta la orilla. Otro ejemplo, dice... rápidamente los atunes avanzan en fila, como falanges de hombres que marchan por tribus, unos más jóvenes, otros más viejos, otros de mediana edad. Infinitos se derraman dentro de las redes, todo el tiempo que ellos desean y la cantidad que admita la capacidad de la red. Y rica y excelente es la pesca. Desgraciadamente, todos sabemos que la cantidad de atunes que pasan por el estrecho de Gibraltar han ido variando con el paso de los siglos, y de ahí que muchas de las almadrabas que existían antiguamente, como la de Santipetri, la de la línea de la Concepción, las de Isla Cristina, Punta Umbría, en Ceuta había también una pequeña almadraba que le llaman almadrabeta, todas han ido desapareciendo porque ya no eran sostenibles económicamente. Esto en época romana, ¿no? Pero cuando llega el declive de Roma, llega el periodo de dominación musulmana, tenemos muy poca información de qué ocurre sobre las almadrabas en esta zona. ¿Qué nos queda como información de ese periodo andalusí? Las palabras. ¿Qué palabras tienen su origen en el árabe? Pues almadraba, arráez y sotarráez, atalaya, o alimentos como el propio atún o la mojama. Esas son palabras de origen árabe, y ese es el testimonio que nosotros tenemos de que la almadraba se utilizó también durante el periodo de dominación musulmana. De todo este periodo solamente tenemos un único texto, que es del siglo XII, de un geógrafo que se llama Al-Mahali, que nos habla de la ruta migratoria del atún. Fijaos lo que dice el texto, dice: los atunes cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan hasta la isla de Creta. Desde su origen, en el océano que baña el África Negra, durante todo el mes de mayo siguen el mismo sentido y a 1 de junio emprenden el regreso a su lugar de origen. Qué interesante, ¿no? Que ya se conociera perfectamente cuál era la ruta migratoria del atún y que coincida prácticamente con la actual. Se les pesca en Al-Ándalus, en el lugar llamado Cuantir, delante de la roca conocida como Peña del Ciervo, al oeste de Yasirat al-Hadra, de Algeciras, y se pescaba entre ella, es decir, Algeciras, y Tarifa, tantos atunes que solo Dios sabe. No hay un pez más grueso y más sabroso. No se come fresco nada más que en Al-Ándalus, tiene sentido, ¿no? A veces se seca, se guarda y se exporta como mojama a todos los confines de la tierra. Ahora se ha puesto muy de moda porque se está comercializando de nuevo el garum, que era el producto que hacían los romanos con todas las tripas de los atunes, las sardinas. Pues fijaos que ya en época de dominación musulmana se habla de la mojama, ¿no? Hoy es un manjar, pero antiguamente era la mejor forma de conservar el atún y de poder comercializar. Llegamos a la reconquista de la zona sur peninsular. Ya nos vamos acercando al periodo del que ha estado hablando Ana. Es un periodo donde la almadraba empieza a gozar de gran prestigio porque da mucho dinero a los duques de Medina Sidonia y también a los reyes, ¿no? Cuando se armaba almadraba, esos lugares donde se armaba la almadraba se convertían en grandes poblaciones que tenían su panadería, carnicería. En torno a las chancas existía toda una vida donde se salaba el atún. La importancia de la sal también es esencial en este momento. Si no hay sal, no hay conservación del atún y por lo tanto no habría dinero a cambio, etc. Y aquí adquieren un papel importantísimo la familia de los Guzmanes. Ellos llegaron a tener en sus manos todo el monopolio almadravero, todo. Claro, ellos invirtieron mucho dinero en la Reconquista, en la Guerra de la Reconquista, y a cambio se les cede el poder montar todas las almadrabas de la zona. Fijaos qué texto más interesante, ¿no? Dice:
Las almadrabas que ahora son o serán de aquí en adelante, estamos hablando de 1445, mediados del siglo XV. Desde Odiana hasta toda la costa del Reino de Granada, estamos hablando de toda la costa andaluza. Si se ganara en algunos lugares que en almadrabas pueda haber, que no las pueda armar ni haber otra persona alguna, salvo vos el dicho conde, se refiere al conde de la casa de Medina Sidonia. De los que vos vinieren, en quien sucediere la dicha vuestra casa de mayorazgo. Es decir, le cede ya no solamente al conde de ese momento que arme almadraba, sino a todos sus descendientes. Aquí os traigo algunos grabados para que veáis esa almadraba de tiro o vista de la que hemos hablado. Este es un grabado del siglo XVI, de la almadraba de aquí de Zahara de los Atunes. Claro, estamos hablando de que cuando también venían los extranjeros a esta zona, era un arte que no se veía en otros muchos países. Sí que había almadraba en Portugal, en Italia, etcétera, pero siempre se retrataba y quedaba en estos grabados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos de atalayas, podemos ver a los ventureros tirando de los cabos de la red, con el tropel de atunes entrando, vemos la zona de las chancas, despiezando los atunes, pues no sé qué están cocinando las mujeres, etcétera. Ha dicho Ana, no hay representación de mujeres o hay poca, pues aquí vemos a unas cuantas mujeres cocinando, etcétera. También hay que decir que en la pesca gaditana la mujer no ha tenido tampoco el papel que ha tenido en la pesca en Galicia, por ejemplo, donde la mujer tiene un papel de mariscadora, de redera. En Andalucía pues no ha sido así, siempre ha sido un trabajo de hombres, ¿no? En este otro grabado del siglo XVI podemos ver las chancas de Conil de la Frontera, la importancia de la sal, aquí salando el atún, despiezándolo, también la fábrica tonelera dio muchísimo dinero. ¿Por qué os he contado un poco toda esta historia, ¿no? Pues para que podamos entender que todo este tránsito histórico ha dado una riqueza léxica a la almadraba que no tienen otros artes de la provincia. Lo que os presento aquí es un esquema de la almadraba de Buche actual, con todas sus redes. Cuando yo entrevisté a los almadraberos y a los ranas de aquí de la provincia de Cádiz, obtuve más de 40 términos que son propios de la almadraba de Buche. Es decir, solamente lo encontramos en este arte de pesca. Aquí tenéis la portada del libro, que fue el resultado de la tesis doctoral. Se llama El arte de pescar palabras, porque mi finalidad era rescatar todas esas palabras que se están perdiendo, porque desgraciadamente, pues por las políticas de la Unión Europea y demás, cada vez son menos los artes artesanales que se emplean en la zona a favor de otros artes pues más extensivos, ¿no? Y más complejos, y la finalidad que yo creo que tengo como filóloga es rescatar todas esas palabras que se están perdiendo porque forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad como pueblo. Yo visité los 11 puertos pesqueros de la provincia de Cádiz, desde la línea de la Concepción hasta Sanlúcar de Barrameda, preguntando por todos los artes que se utilizan en esos puertos. El que vemos en la imagen es un arte de arrastre de Sanlúcar de Barrameda, pero claro, yo tenía que centrarme en 4 localidades donde existe un arte que no existe en ningún otro sitio de Andalucía ni de España ya, la almadraba. Para ello yo no podía preguntarle a cualquier pescador, tenía que informarme con personas especializadas. Pues a quien pregunté, a ranas y almadraberos, que pertenecieran a las 2 generaciones, es decir, me interesaban los más mayores pero también los más jóvenes para saber un poco si hay algún cambio en la forma de denominar las redes según la generación. Las entrevistas las realicé en los mismos puertos pesqueros de Tarifa, aquí Zahara de los Atunes no, pero bueno, cerca de donde se guardan los pertrechos de la pesca, de Barbate y Conil de la Frontera. Fijaos, nada más que el nombre de redes
documenté más de 40, por ejemplo, Rabera de Tierra, Palmatorre, Revillo, el Endiche Grande o de Levante, y además me ha llamado la atención porque hoy paseando por el pueblo hay un restaurante que se llama Endiche. Digo, aquí está la almadraba presente en todo. Los cabos de leva, la testa de la cámara, la faja de fuera, la faja de tierra, la media fajilla de poniente, de levante, el mojarcio, la contralegítima, en fin, 40 palabras propias de la almadraba. Esto como nombre de redes, pero luego hay que denominar también a las embarcaciones. Son 10 embarcaciones que tienen nombre propio en la almadraba. Los botes con foque, ¿lo conocéis el foque? ¿Sabéis lo que es? ¿Os suena alguno? No, dime. El foque, yo sé lo que es una especie de vela. Es una especie de vela. ¿Y en la almadraba para qué se utilizaba o se utiliza? Se utilizaba antiguamente para ir con los barcos navegando, que le diera el viento y pudiera moverse. Pues a mí, por ejemplo, los almadraberos, los más mayores, me explicaban que el foque, que era una antigua vela latina, se ponía en el extremo de un barquito, que podéis ver aquí, y iba moviéndose por el agua, haciendo como si fuera el pecho de las orcas, para asustar a los atunes y que pasaran al siguiente, efectivamente, para asustar al atún y que se moviera de un recinto a otro dentro de la almadraba. La lancha, el bote de los ranas, etcétera. En las imágenes podéis ver fotografías que yo misma tomé en el puerto de Barbate. Tenemos una sacada, la sacá o la testa. Bien, nos vamos acercando a esas palabras que tienen su origen en el árabe. Dime. Los ranas son los buzos. Sí, se les llama, son buzos de almadraba, pero coloquialmente se les conoce como los ranas, sí. Si en algún momento queréis pararme y preguntarme, yo estoy encantada de que mantengamos una conversación, no tengo ningún tipo de problema. ¿Cuáles son esas voces de origen árabe? La propia voz almadraba, y en ella me voy a centrar. Arraez y Sotarraez, que es el capitán de la almadraba, el falucho, la atalaya, atún o mojama. Como si yo me tiraba aquí hablando de todas ellas, no terminábamos y no dejaba paso a mi siguiente compañero, me voy a centrar en 3, en almadraba, arraez y falucho. Antes de nada, aquí, ¿qué significado conocéis de la palabra almadraba? Lugar donde se golpea, el que se... Bien, ese digamos que es su significado originario. Significa efectivamente lugar donde se golpea o lucha. Pero hoy en día, ¿qué significado le daríais a almadraba? ¿Cómo lo definiríais? Un arte de pesca, muy bien. ¿Algo más? Una actividad. Vale. Forma de pescar. Bien, yo creo que aquí nos han dado una buena definición. Un arte de pesca, para pescar concretamente el atún rojo, ¿no? No va por ahí, ¿por qué? Lo ando intentando, no digo... Hoy vamos a explicar por qué tiene su origen ahí. Yo voy a intentar explicároslo. Pero lo más interesante es que si consultamos el diccionario, fijaos las de significados que vienen. Dice pesca de atunes, ¿vale? Lugar donde se pescan atunes, también. Red o cerco de redes con que se pescan atunes. Aquí la academia está un poco anticuada, pero bueno, sí. Tiempo en que se pesca el atún. Ya ese no lo utilizamos, no decimos el tiempo de las almadrabas, ¿no? Pero antiguamente sí que se utilizaba. Pero fijaos lo que aparece en último lugar. Tejar. Fábricas donde se producen tejas y ladrillos. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué relación pueden tener esas dos palabras entre sí? Pues yo vengo a explicaros un poquito eso, que almadraba es una palabra con mucha riqueza y que no solamente ha significado a lo largo de la historia lugar o arte de pesca con el que se capturan los atunes. Como ha dicho el caballero, etimológicamente la palabra almadraba en árabe significaba lugar donde se golpea o lucha. Y es ahí donde está el origen del significado arte de pesca de atún,
pero también de fábrica de tejas y ladrillos. Entonces, claro, una compañera y yo, que trabajamos en cosas completamente distintas, yo me dedico a recuperar voces, palabras que utilizan los marineros hoy en día. Y ella se ocupa de estudiar palabras que ya no se utilizan, pero se va a los archivos, rebusca en los libros y documenta palabras que ya no utilizamos. Pues una vez coincidimos juntas en un congreso y me dice: Mercedes, tú sabes que yo en los documentos que manejo de Granada, del Reino de Granada, almadraba no significa arte de pesca. Digo, ¿y qué va a significar si no? Me dijo, tejar o fábrica de ladrillos. Pues dijimos, pues aquí tenemos que investigar entre las dos qué conexión posible puede existir entre esos dos significados. Tenemos dos bases de datos diferentes. El primero, una serie de textos que son del siglo XVI y XVII, de las ordenanzas de Granada. Para que os hagáis una idea, unas ordenanzas era un documento que creaban los reyes para decir, bueno, este territorio que hasta ahora no ha tenido ni ley ni rey, como decía Ana, vamos a ordenarlo un poquito, vamos a establecer unas ordenanzas, unas leyes, unas normas, y entre ellas estaban las dedicadas a la pesca. Pues qué artes de pesca se podían utilizar y cuáles no, qué se podía capturar con cada uno de ellos, incluso a cuánto se podía pagar el kilo de ese pescado, ¿vale? Y en esos documentos aparece almadraba con el significado de tejar o fábrica de ladrillo. Y luego está mi base de datos, la de los marineros gaditanos que conocen almadraba con el significado de arte de pesca para capturar el atún rojo. Y ahora vamos a intentar darle solución a esta pregunta. ¿Por qué ese significado del lugar donde se golpea o lucha? ¿Qué tiene que ver con la almadraba actual o con una fábrica de ladrillos del siglo XVI? Pues yo he intentado ir rebuscando documentos, imágenes y textos que nos ayuden a explicar si ahí había golpes, había lucha, había algo parecido, ¿no? Pues fijaos, uno del siglo XVI, por ejemplo, el padre Guadix era un sacerdote muy versado, que le gustaba describir todo lo que veía, ¿no? Allí donde lo destinaban. Dice, almadraba llaman en España a aquella parte de la costa del mar donde se pescan los atunes. Consta, es decir, está formado de al y de mudarriba, que significa guerra, riña y pendencia. Y cierto, aquella armazón o pesquería es como una guerrilla que se hace a aquellos peces que viniendo del mar océano, buscando las corrientes del estrecho de Gibraltar, paran allí a desovar. Todos aquí yo creo que, bueno, yo en persona desgraciadamente no, pero habéis visto una levantada en imágenes, en la televisión, en directo, seguro. ¿No os parece eso una guerra? ¿Cómo queda el copo después de que se levante sangre rojo, completamente rojo? Ahí se ha producido una batalla entre el hombre y el atún. Es una guerra, es una riña. ¿Y cómo capturan? Fijaos lo que habéis contado vosotros, ¿no? ¿Qué coletazo recibió ese almadravero para quedarse en silla de ruedas? Porque es una guerra entre el hombre y el atún. Pero vamos un poquito más allá. Aquí conoceréis el Lazarillo de Tormes, porque ha sido como siempre una gran lectura, pero hay una segunda parte de anónima, ¿no? Donde Lazarillo de Tormes se convierte en un atún. Y Lazarillo, siendo un atún, cuenta un poco qué es lo que ha vivido siendo atún. Pues fijaos lo que describe, ¿eh? No voy a leer el texto entero. Yo después, si a alguien le interesa, yo se lo paso a Agustín y que lo dé, ¿no? Dice, dimos con nosotros en el estrecho de Gibraltar. Lazarillo de Tormes es ahora mismo un atún, ¿eh? Y aquel pasado vinimos a Conil y a Vejer, lugares del duque de Medina Sidonia, donde nos tenía armado. Yo fui avisado de aquel peligro y como allí se solía hacer daño a los atunes, los avisé para que guardaran. Y visto el daño cómo se hacía, acordamos los armados de meternos con ellas en la playa, se refiere a las atunes hembras. Y mientras desovaban, si prenderlas quisiesen, herir a los salteadores y a sus redes, y hacérselas pedazos.
mas saliónos al revés con la fuerza y maña de los hombres, que es otra que la de los atunes, y así nos apañaron a todos con infinidad de ellas enredadas. Fijaos cómo Lázaro, describiendo cómo es la almadraba siendo un atún, lo que nos está describiendo es de nuevo una lucha entre el hombre y el atún. Se ha hablado aquí también de los cocles, cloques, bicheros, garfios. De todas estas formas se le llama en la provincia de Cádiz. Es un útil, ya no se utilizan, pero era el útil que se utilizaba hasta hace no tanto para poder subir al atún a las embarcaciones. Hoy en día se utilizan unas grúas, ¿verdad?, que se atan a las colas de los atunes. A mí me explicaron los almadraberos que es que los japoneses no quieren que el animal esté dañado por ningún lado y que es la mejor manera de subirlo a las embarcaciones. Pues fijaos, este es un cocle del siglo XVIII de un autor, Simón de Rojas Clemente, que hizo un viaje por la costa gaditana, y este es un cocle que me enseñó a mí un almadrabero exactamente el mismo, no ha cambiado nada. Pero vamos ahora de nuevo a los grabados, a ver si podemos ver realmente esa lucha. Pues aquí tenemos un grabado que es del siglo XVIII, de una almadraba de tiro o de vista. Aquí podéis ver perfectamente esas redes y embarcaciones de las que hablábamos antes. ¿Qué están haciendo aquí los ventureros? Cuando los atunes se quedaban ya en las orillas varados, se remataban a golpes. De nuevo, una lucha, una guerra, una pendencia. O, fijaos qué bien se ve aquí, en una almadraba de vista o tiro también del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. ¿Veis los cocles? No sé si se ven aquí, ¿veis? De nuevo, tenemos esa lucha, esa guerra. Lo que a mí sí que me hace pensar que es que la almadraba se llama lugar donde se golpea o lucha porque verdaderamente a los atunes se les remataban a golpes. Y es una lucha entre el hombre y el atún. Ahora nos queda la segunda parte. ¿Estáis conformes con que pueda ser este el origen de la etimología? Podría ser, ¿no? Obviamente, nunca sabremos por qué en su momento se le dio este nombre, pero la documentación y los grabados parecen estar con esta hipótesis. Pero ¿y por qué entonces significaba también tejar o fábrica de ladrillos y adobes? Pues fijaos, aquí lo interesante es que este significado se circunscribe únicamente al Reino de Granada, que el Reino de Granada era Granada capital, parte de Jaén, parte de Málaga. Y fijaos, un textito, ¿vale? Dice: al servicio de su majestad y prosecución de sus obras, que Pedro de Melgar, alguacil de esta ciudad, vaya a las almadrabas y hornos de ladrillo y teja que hay en el lugar de la Gavia, eso es un pueblo de Granada, y el Fresno Gordo y en las demás partes de la vega de esta ciudad, y por ante escribano embargue todo el ladrillo de labor y rasilla y teja que hallase. Bien, pues sí, es una fábrica de tejas y ladrillo. Aquí tenemos, no me voy a detener, ¿no?, pero textos del siglo XVI, de 1536, 1540, dicen: salvo que vayan ellos a los tejares, almadrabas, y allí lo compren y paguen. Claro, aquí teníamos un problema. Hoy en día, ¿cómo se fabrican los ladrillos y las tejas y demás? En una fábrica, todo está, se hace a máquina, ¿no? Pero a mí que me gusta eso de indagar un poco, pues me fui a las gavias y me fui buscando personas mayores que hicieran todavía o que se hubieran dedicado a hacer ladrillos de manera artesanal, a que me contaran un poco cuál era el procedimiento de crear esos ladrillos. Y es cierto que en el momento de hacer el ladrillo se tiene un molde, ¿vale?, para que todos tengan la misma forma, y el maestro en ese molde tenía que dar golpes para que la arcilla se asentara y quedara plano por arriba. Y además tenían otro útil que servía para dar golpes por arriba a la arcilla y que quedara también plana, de manera que todos los ladrillos tuvieran la misma forma.
ahí tenemos la relación semántica. Por eso almadraba, pesca de atún, y almadraba, tejar, tiene el mismo origen etimológico, porque en el origen de la artesanía se dan golpes y hay una especie de lucha muchísimo más clara en la almadraba de la provincia de Cádiz. Almadraba, por un lado. Arráez, qué palabra más bonita, ¿no? La ha utilizado Agustín cuando ha presentado a Ana. Arráez, Sota Arráez. Al capitán de las almadrabas no se le conoce como capitán, es el arráez. Es el encargado del buen funcionamiento de la almadraba y quien dirige la levantada desde la sacada o desde la sacá. También viene del árabe, pero lo curioso es lo que significaba arráiz o arrayis en árabe. Significaba caudillo o jefe árabe o morisco o capitán de embarcación. ¿Cómo llega a ese significado tan general, ¿no? Caudillo, es decir, jefe, o capitán de cualquier navío, a significar jefe de todas las faenas que se ejecutan en la almadraba? Pues por una especialización semántica, es decir, esa palabra se va llenando de nuevos significados hasta que adopta un significado tan concreto como el que tenemos hoy en la provincia de Cádiz. Aquí tenéis una imagen del capitán José Fernández Ferrera en 1990 haciendo la cruz o cruz de Caravaca. ¿Conocéis esta acción dentro de la almadraba? ¿Os suena? Pues una de las más importantes que pueden llevarse a cabo cuando se va a calar este arte, porque haciendo la cruz o cruz de Caravaca se sabe hacia dónde se cala el mojarcio y hacia dónde la testa, es decir, cómo va a estar orientada la almadraba. ¿Hay cosa más importante que esa? Si montamos la almadraba al contrario, ¿qué ocurriría? Pues que los atunes no entrarían por la boca, no chocarían con la rabera y no podríamos pescarlos. La cruz o cruz de Caravaca es esto que veis aquí, son una serie de cables que se calan, fijaos, situando el norte, el sur, el este y el oeste, y tiene forma de cruz. De ahí que los ranas y los almadraberos lo llamen cruz o cruz de Caravaca. ¿Por qué cruz de Caravaca? No sé si veis aquí que tienen más de un brazo. Efectivamente, la cruz de Caravaca tiene dos brazos y cuando se cala la cruz, esta tiene dos brazos. Aparte, Ana ha hablado de itinerarios almadraberos. Había mucha gente que venía de Murcia a trabajar a las almadrabas. Y hubo en una ocasión, esto lo dejamos si quieres para otro congreso, para otras jornadas, que se hermanaron pueblos de la provincia de Cádiz, donde se calaban almadrabas, con el pueblo de Caravaca. Entonces yo creo que ahí hay como una conexión de tradiciones que va mucho más allá de la forma que podían tener estos cables al ser calados. De mi familia, mi padre proviene de una familia murciana. Aquí no hay ningún apellido como mi padre, Argullán. ¿Y tiene tu padre fervor o su familia por la cruz de Caravaca? ¿Tienes conocimiento de ello? No. Pues habría que rebuscar un poco ahí. Eso de verdad que lo dejamos para otras jornadas porque hay textos donde se habla de que se han hermanado los pueblos, de que había mucha gente que venía de Caravaca de la Cruz a trabajar aquí, a Zahara, Conil, a Barbate, etcétera, ¿vale? El último arabismo del que os voy a hablar, el falucho. El falucho es la única embarcación de la almadraba que cuenta con motor. Si todas las embarcaciones, la sacá, la testa, los botes con foque, tuvieran motor, espantarían a los atunes en muchísimas ocasiones y no se pescaría tanto o incluso no llegarían a chocar con la rabera y a entrar en la boca. Solamente hay una embarcación que cuenta con motor porque de alguna manera habrá que llevar todas las redes, todos los cables, los perros, a los almadraberos, a los ranas, etcétera, y esos son los faluchos. Es esta embarcación que veis aquí y esta fotografía la tomé yo en el puerto de Conil, donde se ve un falucho arrastrando de dos embarcaciones almadraberas.
Pues falucho es una palabra también de origen árabe, viene de faluca, y una faluca era una embarcación parecida a una jávega que se utilizaba en Egipto. Por último, os quiero explicar, claro, cómo cambia. Lo interesante de todo esto, bueno, lo interesante para mí como filóloga es cómo han llegado hasta nosotros todas estas voces, pero también cómo han ido adoptando estos significados, ¿no? Tenemos muchas palabras en el español que provienen del árabe, muchísimas, pero no son tantas como se pensaba en un primer momento, y lo cierto es que la mayoría de estas palabras pues son para organizaciones administrativas, pertenecientes a la economía, nombres de plantas, por ejemplo, alcachofa, ¿no? Una palabra de origen árabe, alcaucil, que no sé, mi padre es gaditano y siempre lo ha llamado alcaucil, no alcachofa. Productos y técnicas de agricultura y arabismos científicos y técnicos. Aquí es donde nos tenemos que posicionar nosotros, porque la almadraba es una técnica de pesca ancestral. Y se dan distintos procesos para que cambie el significado. Por ejemplo, una metáfora. Os voy a poner siempre ejemplos relacionados con la pesca, ¿vale? Una metáfora, el gallo que se pone en las redes. ¿Sabéis cómo? ¿Os hacéis una idea de cómo es? No en la almadraba, sino en una red pequeña, en una red de enmalle, por ejemplo. Es una boya naranja con un banderín encima que sirve para saber dónde he dejado calada la red. Pues, ¿qué parece por el color y por la forma? Un gallo. Pues eso... Dime. El palangre. Bueno, pero el palangre es otro arte, pero también, eso sí, el palangre, efectivamente, también, sí. Una metonimia, por ejemplo, ¿cómo se le llaman en Cádiz a las anclas de las artes? Hierro. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. El hierro o el hierro. ¿Por qué? Porque el ancla está hecha de ese material, pues eso es una metonimia. Una etimología popular. Tenéis una imagen por aquí, yo desayuno esta mañana en un bar y justo al lado hay como un montón de fotografías de Zahara de los atunes con distintos artes y hay una atarraya. Pues hay muchos pescadores que le llaman terraya. Eso sería una etimología popular porque los pescadores se creen que se llama así porque se tira desde tierra. Pero no, viene del árabe también. Tarrais, la arrojadiza, porque se tira, se arroja. O una elipsis, que es lo que hacemos nosotros hoy al denominar esto. Lo llamamos portátil, ¿verdad? Pero esto en sus orígenes era ordenador portátil. Y hemos quitado ordenador de un plumazo y nos quedamos solamente con portátil. Pues lo que ha ocurrido con todas esas palabras del árabe es que han sufrido metáforas, metonimias, etcétera, y han ido especializando su significado. Han ido como adoptando con el paso de los siglos rasgos de significado cada vez más concisos, más concretos, hasta adoptar los significados que tienen hoy solo en las almadrabas de buche gaditana. Y esto ha sido todo, espero que os haya interesado, que no haya sido muy aburrida quizá y que hayáis aprendido con esta comunicación, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Lo pondré en mi despacho. No sé si tenéis alguna pregunta o no. Si la tenéis, pues después podemos charlar un ratito o lo que sea. ¿Vale?